Quería hacer un video de este coche porque es uno de los modelos que más me intriga. Para muchos es el peor coche jamás creado. Sin embargo, en un lapso de 10 años vendió casi 1,500,000 de unidades. Así que hoy les voy a platicar de el Chrysler PT Cruiser. A ver si logramos darle sentido a esta cosa. Entonces, sí, crisis petrolera de los 70, Chrysler está a punto de irse a la quiebra como siempre, necesitan hacer algo, hacen la plataforma K, venden de a madres porque lo utilizan para hacer minivans, hasta ahí todo muy bien. Gracias a esto se hacen la fama de hacer solo coches aburridos y económicos. Entonces Dodge decide que para revitalizar su imagen va a hacer el Viper. Les dejo la historia completa de todo eso aquí o aquí, no sé, por ahí. Viendo el éxito que habían tenido con lo del Viper, en Plymouth quisieron hacer lo mismo. Entonces Tom Gale, sí, el mismo diseñador del Viper, decidió hacer un proyecto para crear un coche que hiciera exactamente lo mismo para Plymouth que el Viper hizo para Dodge. Al final decidieron basarse en un diseño hecho por un estudiante del Art Center College of Design llamado Douglas Fuss, mejor conocido como Chip Fuss. El Hemisphere era una interpretación moderna de un hot rod de los 30 y a Gale le pareció que era la opción perfecta para tratar de inyectarle algo de vida a la marca. Evidentemente la versión de producción iba a tener cosas diferentes, pero al final el Prowler estaba bastante cerca de lo que había hecho Fuss con su concepto. Con sus llantas delanteras descubiertas y la parrilla súper afilada y las llantas de atrás mucho más grandes, este convertible de 2 plazas sí daba la pinta de ser un hot rod, hasta que lo prendías. Tuvieron la oportunidad de hacer uno de los coches más icónicos en la historia de Estados Unidos al atreverse a hacer un coche de producción con ese diseño, pero al final la cagaron horrible porque solamente venía con un motor V6 de 215 caballos y transmisión automática de 4 velocidades. Ya no digamos un V8, que es lo que todo mundo esperaba con un coche que se veía así y que estaba basado en un hot rod, pues evidentemente todos pensamos le van a poner un V8. No. Se quedan con ese V6 y ni siquiera una opción para caja manual. O sea, automática de 4 velocidades. Por lo menos dame opción para una caja manual. No, nada. La cagaron. Pero bueno, a pesar de eso y de que pues la verdad es que en las ventas evidentemente no le fue muy bien que digamos, para Plymouth fue un éxito porque en realidad nunca pensaron que iba a ser un coche de volumen. En realidad el Prowler era un experimento para ver cómo podían hacer coches utilizando aluminio y otros materiales. Basándose en eso y ya que vieron que sí podían hacer los coches con este tipo de materiales, decidieron que era buena idea hacer una versión más práctica del Prowler. Entonces en 1997 presentaron el Pronto Concept, que era un coche familiar que utilizaba estos avances de ensamble que habían aprendido con el Prowler y tenía algo de influencia del Prowler en el diseño, sobre todo en las fascias delantera y trasera. Poco después presentaron el Pronto Cruiser con Z, que era una versión como más deportiva, más tirándole a hot rod, o sea, sí se nota que es un poco más un concepto, pero ya estaban empezando como a agarrar la idea de cómo sería la versión de producción de esta versión familiar del Prowler. En el año 2000 llegó el Chrysler PT Cruiser como modelo 2001. ¿Por qué Chrysler si hemos estado hablando de Plymouth todo este tiempo? Bueno, pues porque Daimler decidió que Plymouth iba a ser una de las marcas que iban a desaparecer, y aunque la desaparecieron hasta 2001, cuando estaban desarrollando el PT Cruiser ya sabían que la iban a reventar, entonces por eso desde el principio salió como Chrysler y nunca
como Plymouth, ni siquiera para darle la oportunidad a la marca a ver si eso la salvaba, porque a Daimler nunca le interesó salvarla. PT significa Personal Transit, pero también es la denominación de la plataforma, la cual comparte casi todas sus partes con el neón. La del neón se llama PL o Platform Low y la del PT Cruiser se llama PT o Platform Tall. Básicamente es una versión recortada y más alta que la del neón. El diseño del PT Cruiser es una cosa como rara. Primero está el tren del mame de los coches retro a finales de los 90 y principios de los 2000. Yo imagino que por el cambio de siglo a todo mundo le dio la onda de la nostalgia, entonces se pusieron de moda las cosas retro, incluyendo los coches. Los tres principales culpables de esto son el Volkswagen Beetle, el Mini Cooper y el PT Cruiser. La cosa es que el Beetle y el Mini estaban basados en autos bastante conocidos alrededor del mundo. El PT Cruiser era una combinación de un Chrysler Airflow de la década de los 30 junto con algunas cosas que todavía le quedaron del Prowler, entonces era una mezcla ahí medio rara. Y luego está la cosa de ¿qué es? ¿Es un hatchback? ¿Es una vagoneta? ¿Es una camioneta? ¿Qué carajos es? Bueno, pues ante el gobierno de Estados Unidos es una camioneta. Chrysler lo registró ante el gobierno como una camioneta para poder bajar el promedio de consumo de sus camionetas. En todos los demás sentidos es un coche. Tiene el tamaño del coche, se maneja como un coche, es un coche. Es más, en muchos mercados el PT Cruiser era el coche compacto de entrada a la marca. Pero a pesar de ser de tamaño de un coche compacto, pues tenía que dar la pinta de ser una camioneta. Entonces también por eso es algo alto. Pero ya, eso es todo lo que tiene de camioneta. En todo lo demás es un coche. Ahora, por como está diseñado, tiene un chingo de espacio en el interior, pero pues casi todo está en la cabeza, más que en los hombros o en las piernas. Y sí, tiene un chorro de espacio de carga también, o sea, con los asientos abatibles que pueden ser completamente planos, incluyendo al del copiloto, o de plano los puedes quitar. El espacio de carga que tiene el PT Cruiser es enorme. En Europa estaba disponible con un par de motores de gasolina y un motor diésel de Mercedes, porque Daimler. Pero la verdad, lo que nos interesa es el motor con el que estaba disponible en América. De este lado del mundo tenía un motor 4 cilindros en línea de 2.4 litros con 150 caballos. Había una versión turbo de ese mismo motor con 180 caballos. Y luego en 2003 llegó la versión GT que tenía el mismo motor turbo pero con amplias modificaciones, bastantes modificaciones de hecho, para llegar a 215 caballos. Que luego subió a 230. La verdad es que siempre tuvo 230. Esa es una cosa que hacen en marketing para decirte primero una cifra y luego 1 o 2 años después decirte, oh mira, lo renovamos y le aumentamos la potencia. Y en realidad no le gastaron un solo peso y ya te lo venden como si tuviera más caballos, pero siempre tuvo los mismos 230. Si las cifras del PT Cruiser GT te suenan familiares, es porque es exactamente el mismo motor que utilizaba el SRT4. De hecho, todas las modificaciones de Mopar o Aftermarket que le quedan al motor del SRT4 le cargan perfecto al motor del PT Cruiser GT. A diferencia del Prowler, el PT Cruiser sí tenía caja manual en todas sus versiones. Y evidentemente también tenía caja automática, la cual necesitaba porque aunque era un modelo creado para atraer compradores jóvenes, pues en realidad llamó la atención de la gente a la que le atraían los modelos de los 30. En 2005 llegó la versión convertible que bien podría ser otro coche. O sea, la carrocería del pilar A para atrás es completamente diferente. El parabrisas está más inclinado, tiene solo 2 puertas, la cajuela abre diferente, todo. O sea, de la salpicadera delantera para atrás, la carrocería es para otro coche. En 2006 tuvo un facelift en el que le cambiaron las fascias delantera y trasera y también hicieron algunas modificaciones en el interior, que es que para que se viera más moderno. Pero pues la verdad es que ya eso era todo. Sin embargo, fue suficiente para que los fans del coche lo consideren como si fuera una segunda generación, aunque no lo es.
Y eso nos lleva al tema de los fans del coche. La verdad es que la comunidad que hay alrededor del PT Cruiser no le pide nada a ningún otro club de coches de ningún otro lado. O sea, hacen eventos anuales alrededor del mundo y toda la cosa. Entonces, ¿es una camioneta, es una vagoneta o es un hatchback? ¿Qué carajos es? Pues tiene el espacio de carga de una vagoneta o una camioneta, pero el tamaño es el de un coche y se maneja como un coche. Y luego hay una versión deportiva, pero que la verdad no es tan deportiva, y menos si lo compraste en convertible, porque como te explico, al final te sería mejor comprar el Dodge SRT4. Entonces está metido como en este limbo en el que básicamente o lo amas o lo odias, como que no hay punto medio. O sea, el coche fue el coche del año en Estados Unidos cuando se presentó. Sin embargo, muchos lo consideran el peor coche de la historia. El apodo del coche es el PT Loser. A pesar de eso, vendieron casi 1,5 millones de unidades. 1 millón de ellas fueron en Estados Unidos. Pero el coche fue mucho más popular de lo que la gente podría pensar. Al final se descontinuó porque las ventas se desplomaron los últimos años y Daimler no tenía ni la más mínima intención de renovarlo o de hacer absolutamente nada con él, como le pasó a muchos otros modelos de Chrysler que parecían algo interesante y que Daimler simplemente dejó morir, como el Crossfire, por ejemplo. El único modelo que creo salió vivo de toda esta situación fue el Challenger, pero exageraron con ese porque utilizaba una plataforma que de por sí ya era una plataforma vieja de Mercedes cuando presentaron el coche, y luego empujaron eso durante 20 años. Entonces, o sea, los extremos como siempre. Otra cosa que tiene el PT Cruiser es que todos están hechos en México. Hubo un año en 2002 en donde las unidades para Europa y los mercados de ese lado se fabricaron en Austria, pero solamente fue durante 2002. Todos los PT Cruiser de 2001 a 2010, brincándose desde 2002, se fabricaron en la planta de la marca en Toluca. Entonces son orgullosamente mexicanos, para bien o para mal. Entonces al final pues no sé qué chingos es. No sé si es un hatchback, no es una vagoneta, no tengo ni idea. Lo único que sí sé es que es un modelo diferente, que o lo amas o lo odias, y como todos los Chrysler de principios de los 2000, no es el mejor, pero tampoco es tan malo como toda la gente cree que es. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. ¿Qué opinan del PT Cruiser? ¿Creen que todo el mundo debería decirle PT Loser y que son una porquería? ¿O que no están tan mal y un GT manual no suena mal? Por favor, no olviden dejarme ahí abajo sus comentarios, suscribirse al canal, darle like, todas esas cosas. Y nos vemos la próxima semana. Yo soy el Mapache. Bye. ¿Cuánto costaba el PT Cruiser GT? $28,000 en 2003. O sea, es como comprar un BMW Serie 4 hoy en día. ¿Y querían atraer compradores jóvenes con un coche de alrededor de $1,000,000? Sí, claro.